Primera de Corintios capítulo 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, algo que yo he podido notar es que están surgiendo muchas filosofías, muchos pensamientos que van dirigidos a tratar de ayudar al ser humano en aquellas circunstancias que les hacen sentir, como dicen ahora, ese vacío existencial. Entonces, como respuesta a eso, miramos muchos pensamientos, muchas ideas, muchas filosofías dirigidas precisamente a tratar de levantar al ser humano en sus aflicciones, en sus depresiones, en su necesidad de ser valorados un poco más en su autoestima. Y son pensamientos muy llamativos, que cuando uno los escucha, uno los lee, pues verdaderamente que son pensamientos que en ese momento, si nosotros nos apropiamos de ellos, pues nos hacen sentir bien, nos levantan el ánimo en ese momento, y sobre todo que muchos de ellos incluyen a Dios. Viene un pensamiento bonito, bien estructurado, y luego menciona a Dios. Entonces adquiere para nosotros más autoridad, lo recibimos y nos apropiamos de ello. Pero una cosa que he notado también al escuchar o leer estos pensamientos es que una de las características de ellos es que el centro de ellos es el ser humano, que son pensamientos que están dirigidos al hombre, a la mujer, que son pensamientos salidos primeramente de la mente, del corazón de un hombre, y que están dirigidos a un ser humano, en donde el centro de todo es él o es ella. Y el propósito, lo dijimos, es tratar de levantarlo. Entonces, cuando nosotros abrimos las redes sociales, es impresionante en este tiempo, sobre todo, la cantidad de mensajes que nosotros miramos de este tipo, para tratar de levantarnos, ¿verdad? Para tratar de darnos una expectativa más positiva de la vida. Y cuando leemos nosotros estos versículos que acabamos de leer, pero en términos generales, cuando leemos esta carta a los Corintios, nos damos cuenta que precisamente era algo que el apóstol Pablo estaba confrontando. Porque al escribir esta carta, el apóstol Pablo, pero también al fundar esta iglesia de Corintios, cuando nosotros miramos en Hechos capítulo 18, donde viene la historia de la edificación de esta iglesia, miramos que el apóstol Pablo estaba en un medio o en un contexto donde se valoraba en gran manera la elocuencia, la oratoria, las filosofías, los pensamientos de hombres sabios de aquel tiempo, que los tenían en gran estima. Y la ciudad de Corintios, una ciudad griega, valoraba en gran manera todas estas cosas. De manera que cuando el apóstol Pablo, junto con sus consiervos, fueron a edificar, a plantar la semilla en este lugar, y se levantó una iglesia ahí, no pasó mucho tiempo para que los primeros cristianos de esa congregación, de esa iglesia, empezaran a traer de vuelta ese aprecio por aquella sabiduría, por aquel conocimiento, de tal manera que ellos empezaban a tomar a sus predicadores favoritos, y empezaba a haber división. Dice aquí la palabra de Dios que, aquí en la primera carta a los Corintios, que unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas,
Depende de quién los impresionara más con su oratoria o con su elocuencia, era para donde ellos se dirigían. Y por esta razón, cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 2 de esta carta, en el versículo 1, cuando el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces claramente el apóstol Pablo está haciendo una diferencia, está haciendo una separación de aquella corriente muy fuerte que había en aquellos tiempos. Estamos hablando de hace relativamente alrededor de 2000 años atrás, pero que en este tiempo, repetimos, está muy fuerte todavía esa corriente de pensamientos y de filosofías dirigidas al ser humano. Entonces el apóstol Pablo hace una separación y una diferencia y aclara a él y les recuerda que cuando él fue a esa ciudad de Corintios a plantar la semilla de la palabra de Dios, él dice: yo no vine con excelencia de palabras o de sabiduría. No vine con una oratoria rebuscada, no vine a tratar de igualarme a los grandes oradores que aquellas personas admiraban. No vine haciendo uso de una sabiduría personal, de una sabiduría humana. Pero cuando leemos estas palabras también no significa, eso también tenemos nosotros que aclararlo y estar conscientes de ello, que el apóstol Pablo no menospreciaba la sabiduría humana, que de hecho el apóstol Pablo era una persona sumamente preparada, no digamos en las cosas del Evangelio, que el Nuevo Testamento nos da testimonio de su gran conocimiento que había recibido de parte de Dios, pero también podemos mirar que el apóstol Pablo era una persona preparada, una persona que estaba entendida en cualquier conocimiento de este mundo, una persona capacitada para poder debatir con cualquier sabio de su tiempo. De hecho, en Hechos capítulo 17, en el verso 16, miramos que el apóstol Pablo llegó a Atenas, la capital de Grecia, ¿no? La capital de los grandes oradores y de los grandes filósofos, y él empezó a debatir con filósofos en un lugar especial para ello, el Areópago. Entonces el apóstol Pablo era una persona sumamente preparada. Lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, está haciendo una separación y una diferencia en donde la confianza para poder llevar a las personas a los pies de Jesucristo no debe de estar basada en los conocimientos que nosotros podamos adquirir en este mundo y que son de este mundo, sino que nuestra confianza para poder llevar a cualquier persona a los pies de Jesucristo debe de estar completamente dependiendo de la sabiduría de lo alto que viene de parte de Dios. El mensaje que el apóstol Pablo predicó y nosotros estamos familiarizados con él, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que tenemos que mirar la gran diferencia, hermanos, la gran diferencia, porque ahora podemos escuchar una predicación supuestamente evangélica y podemos escuchar una predicación cargada de textos bíblicos en donde su vocabulario utiliza mucho a Dios, utiliza mucho a Jesucristo, pero cuando nosotros ponemos atención en ese mensaje, que detenidamente nosotros lo escuchamos, vamos a ver la gran diferencia. Y esa gran diferencia está en que ese mensaje, aunque hable mucho de Dios, el centro principal de ese mensaje es el ser humano. Y cuando nosotros escuchamos la predicación no solamente del apóstol Pablo, sino de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos predicaban el Evangelio, vamos a ver el gran contraste, donde el centro de todo era Jesucristo mismo, en donde sí, el hombre, el ser humano es el objetivo de la obra de Dios, para salvarlo, para rescatarlo, pero para salvarlo y para rescatarlo, para que Él viva, ya no para sí mismo, sino que viva para la gloria de Dios.
Escuchamos mensajes muy elocuentes, muy profundos. Escuchamos palabras nuevas que antes no escuchábamos, que empezamos a escuchar de repente, y que se nos hacen atractivas, que se nos hacen bonitas y las empezamos a incluir nosotros en el mensaje cristiano. Y lo único que nosotros estamos haciendo poco a poco es hacer a un lado a Jesús y su mensaje del centro del Evangelio. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar despiertos para poder discernir y poder identificar el mensaje que viene de parte de Dios para nosotros y el mensaje que es del mundo, que es muy atractivo, que sí nos levanta momentáneamente, que sí nos hace sentir bien, que sí nos da en ese momento un aliento para poder seguir adelante, pero más adelante nosotros descubrimos que únicamente fue una llamarada momentánea que nos hizo sentir bien, para después, al cabo de los días, semanas o meses, estar en la misma condición, en la misma situación. El propósito del apóstol Pablo y de todo predicador cristiano que nosotros miramos aquí en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, el propósito de ellos no era atraer la atención hacia ellos mismos. Un mensaje elocuente que es bueno prepararse, es bueno aprender palabras nuevas, abrir el abanico de nuestro vocabulario. Es bueno que miremos palabras que nosotros no conocemos y agarrar un diccionario o agarrar en el internet, en el Google, y comprender su significado. Entonces abrir el abanico y poder estar un poco más preparados, porque ciertamente vamos a veces a platicar con personas preparadas, pero no basar en eso el éxito que nosotros vamos a tener al predicar el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el propósito muchas veces de inflar el mensaje? De tener una oratoria que llame la atención de las personas. ¿Cuál es el propósito de prepararse, humanamente hablando, para poder llamar la atención de una concurrencia de pocas personas o de una multitud de personas? El propósito es, sin duda, en la mayoría de los casos, atraer la atención hacia uno mismo. Porque esa es la doctrina de este mundo, que el centro del universo somos nosotros. Atraer la atención hacia nosotros mismos y hacer sentir a la persona que ellos son el centro del universo y el centro del mundo. Pero si nosotros leemos la Biblia y que asumimos que leemos la Biblia y que la leemos con atención, entonces nos vamos a dar cuenta que este no era el propósito de los predicadores cristianos de la iglesia primitiva. Y el primero de ellos, aunque podemos decir que no fue propiamente un predicador del Evangelio, porque fue Juan el Bautista, que es considerado como el último profeta del Antiguo Testamento, él decía estas palabras: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, si nos levantamos nosotros demasiado, si nosotros nos crecemos en lo que la gente percibe de nosotros, entonces estamos creciendo nosotros, pero estamos escondiendo nosotros a la persona principal que el Evangelio anuncia, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 5, el apóstol Pablo escribió estas palabras: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, el mensaje principal no somos nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros hacemos alarde demasiado en palabras rebuscadas y en pensamientos que no están escritos en la palabra de Dios, entonces, sin duda alguna,
escondido en lo más profundo de nuestro corazón, o tal vez a flor de piel, está el deseo de llamar la atención hacia nosotros mismos. Pero el apóstol Pablo aquí nos dice en esta palabra que nosotros no somos el centro de la atención ni el centro del evangelio. Si nosotros tomamos el hábito de leer la Biblia con regularidad, todos los días, nosotros vamos a comenzar a diferenciar lo que nosotros miramos como sutiles o pequeñas diferencias, pero cuando nosotros comenzamos a profundizar en la lectura y en la meditación de la palabra de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta de estas grandes diferencias. Y nos vamos a dar cuenta cuando escuchemos a un predicador que se está anunciando a sí mismo. Y yo quiero decirle que todo predicador cristiano está sujeto a esa gran tentación. Que hay algunos que han sucumbido, ¿verdad?, grandemente y se han entregado por completo a edificar obras en donde Él es el centro de ese lugar. Pero también hay hombres que con un corazón sincero quieren anunciar la palabra de Dios, pero que hay una gran tentación, en donde hay un grupo de personas, por pequeño que sea, como en este lugar, hay una gran tentación de sobresalir y de no pasar desapercibido, y que el mensaje que uno está hablando poder ser, que sea del agrado de las personas, y que le puedan decir a uno, que lo puedan felicitar y le puedan decir qué buen mensaje predicaste en esta mañana. Entonces es un peligro tan tremendo que nosotros podamos caer en él. Por eso es tan importante que nosotros meditemos en ello cuando leemos la palabra de Dios, cuando miremos las motivaciones que hay en los corazones de los predicadores, de los siervos de Dios que nosotros podemos encontrar aquí en la palabra de Dios. Pero también que nosotros meditemos en el mensaje que ellos predicaban, para que no creamos nosotros que ese mensaje es para levantarnos a nosotros como el centro del universo. Dice el apóstol Pablo: no fui con excelencias de palabras o de sabiduría. Versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué significan estas palabras, hermanos? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Podemos mirarlo así, hizo para un lado todas las cosas con las que aquellas personas pudieran estar relacionados. En cuanto a la sabiduría de su tiempo, los pensamientos, las filosofías, muy interesantes, muy buenas para platicar en ellas, pero en lo que yo vine a hacer aquí, podemos leer al apóstol Pablo cuando fue a Corintios: lo que yo vine a hacer aquí fue a predicar el evangelio para salvación, para la salvación de las almas, para traer a hombres y mujeres al conocimiento del único y suficiente Salvador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para poder lograr eso, dice el apóstol Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Hice todo para un lado. Lo que podemos mirar en estos versículos es que Jesucristo es suficiente para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, lo que la gente necesita en este mundo? Que yo hablaba al principio, que hay un gran vacío en las personas, un vacío que ellos dicen un vacío existencial, que logran metas, mas sin embargo no alcanzan a llenar ese vacío que estas personas sienten, y tratan de llenarlo de muchas maneras. Y como hay una gran demanda, también hay una gran oferta de mensajes, de personas que cobran por llenar un auditorio y para hablar pensamientos bonitos a las personas y llevarse una gran cantidad de dinero y dejar a esas personas por un momento medio satisfechas, pero para después llegar a la conclusión de que están igual, de que no hay satisfacción para sus vidas. Porque nosotros sabemos, hermanos, que la única satisfacción que nosotros tenemos para nuestras vidas es Jesucristo, el Hijo de Dios.
¿Estás deprimido, deprimida? Es Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Tienes aflicciones? ¿Tienes problemas emocionales? Es Jesucristo el Hijo de Dios. Pero lo principal de todo y lo más importante, no conoces a Jesús, no conoces la salvación, no has experimentado la comunión íntima como Jesús, con Jesús como tu Señor y Salvador, pues Él es la respuesta. Jesús, el Hijo de Dios. No necesitamos más. Esa es la realidad. Hay muchas cosas en esta vida que nos sirven para desarrollarnos mientras estamos en esta vida, mientras nos movemos, mientras estamos de paso por este mundo, pero que nosotros tenemos bien claro el entendimiento que son cosas terrenales, humanas, y que podemos decir que es parte de la gracia de Dios para la humanidad. Que todas las cosas que nosotros tenemos, la ciencia, la tecnología, los grandes avances que nosotros miramos en este mundo, no es otra cosa que la gracia de Dios derramadas a todos los seres humanos, y que los teólogos llaman como la gracia común, aún para aquellos que le rechazan y que probablemente nunca van a recibir el Evangelio ni le van a recibir a Él, mas son beneficiarios de esa gracia común, de los beneficios, de las bendiciones, de las bondades que Dios derrama sobre todos los seres humanos, pero que nosotros estamos entendidos que son cosas pasajeras que Dios nos ha dado en este mundo mientras estamos aquí. Pero para poder encontrar paz duradera en nuestros corazones, esa paz que nos amista con Dios, y que, como decía este canto que entonaban nuestras hermanas, que cambia nuestra posición como enemigos de Dios a ser amigos de Dios, solamente nos las da Jesús. A veces el mensaje cristiano parece muy simplista, ¿verdad? Porque para todos nosotros decimos que Jesús es la respuesta. Para cualquier situación, para cualquier problema, para cualquier circunstancia, nosotros decimos, Jesús es la respuesta. Mas sin embargo, así es. Jesús es la respuesta para todo. ¿Por qué nosotros tenemos entonces que estar buscando en las cosas que tienen origen en este mundo para sentirnos bien? Si Jesús es nuestra satisfacción entera, completa y total. Por eso el centro del Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tal vez nosotros pensamos, a partir del Nuevo Testamento es cuando nosotros comenzamos a ver a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros aprendemos a leer más atentamente y más detenidamente, nos vamos a encontrar que nosotros miramos la preciosa persona de nuestro Señor Jesucristo desde el mismo principio de la Escritura, del capítulo 1 de Génesis, hasta el último versículo del Apocalipsis. Podemos mirar a lo largo de toda la Escritura, de todo el Antiguo Testamento, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez pudiéramos decirlo de esta manera, tal vez de una manera velada. Porque los judíos leían el Antiguo Testamento y no miraban a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero como el mismo apóstol Pablo escribió, que nosotros se nos ha quitado el velo y nos ha resplandecido la luz del Evangelio, de manera que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, miramos por todas partes la hermosa persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando abrimos la Biblia en el Nuevo Testamento, de Mateo en adelante, miramos a cara descubierta continuamente la persona de nuestro Señor Jesucristo por todas partes. En los 4 primeros evangelios, la persona de nuestro Señor Jesucristo viviendo personalmente en este mundo, en sus hechos, en sus obras, en su enseñanza, de una manera física y personal, relacionándose con los seres humanos, con las personas. En esos 4 evangelios lo podemos mirar en cada página,
en cada versículo, en cada palabra, en cada párrafo, abiertamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comenzamos a leer esta carta a los Corintios, simplemente en la introducción, en el capítulo, en la introducción, en los 3 primeros versículos, miramos a la referencia a nuestro Señor Jesucristo en 3 ocasiones. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros continuamos leyendo a partir del capítulo 1 hasta donde nosotros leímos, del versículo 2 al versículo 5, yo puedo leer una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo 16 veces, donde se menciona de una manera directa. Toda la palabra está impregnada, hermanos, de la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo, porque es el centro del Evangelio. ¿En dónde hemos quedado nosotros entonces cuando escuchamos un sermón en donde difícilmente hacemos mención 1 o 2 veces del nombre de Jesús? ¿En dónde hemos quedado nosotros en este tiempo en donde escuchamos alabanzas, en donde por ninguna parte encontramos nosotros referencias al nombre de Jesús? En un egocentrismo, en una soberbia tremenda de pensar que nosotros sabemos más que Dios, y en una estrategia de decir para ganar a los inconversos, y que ellos se cierran cuando escuchan hablar un versículo bíblico, que escuchan hablar el nombre de Jesús. Entonces vamos a escribir cantos que no lo mencionen directamente, y cuando menos piensen ellos van a estar envueltos ahí adorando a Jesús. Pero eso es algo que no miramos nosotros absolutamente en ninguna parte de la Escritura. Me propuse no saber nada entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, el Hijo de Dios. En Juan capítulo 1, verso 14, el apóstol Juan escribió: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan, un testigo presencial de la vida, de los hechos y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando Juan únicamente del momento de la transfiguración, donde Jesucristo se transfiguró delante de sus discípulos, en donde dice que un resplandor de luz rodeó a Jesucristo, sino se está refiriendo a toda la vida de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en este mundo. Cuando escuchamos nosotros esta palabra unigénito, aunque literalmente se puede traducir esta palabra como único en su género, pero que esta palabra nos habla de que Jesús, como Jesús, no hay nadie más, de que no hay nadie como Jesús, que no hay nadie que le pueda igualar, que no hay nadie que se le pueda comparar, que no hay una enseñanza que pueda ser puesta a un lado a la de Él y pueda prevalecer, que no hay un personaje que haya dejado una huella más profunda, más tremenda en este mundo, alguien incomparable, inigualable, que no hay nada, no solamente en este mundo, sino en el universo, que se le pueda comparar. Por eso cuando entendemos quién es Jesús, que no es únicamente un maestro, una persona, el nombre de una religión, que nos llamamos cristianos o que invocamos el nombre de Jesús sin estar conscientes realmente de lo que nosotros estamos haciendo, sino verdaderamente del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. Y dice el apóstol Juan: porque a Dios nadie le ha visto jamás, pero nuestros ojos miraron a Cristo Jesús, que es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús vino a darnos a conocer al Padre.
No únicamente por medio de un mensaje, sino con su misma persona. Tenemos que estar conscientes nosotros en quién hemos creído y quién es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que el mensaje del Evangelio tiene una figura principal, que es una persona que se relaciona directa, íntimamente con cada uno de nosotros cuando nosotros accedemos a la salvación que Él nos regala, que Él nos da. Por eso al mencionar estas palabras, el apóstol Pablo está haciendo una clara diferencia, que a ojos y a oídos humanos tal vez los mensajes rebuscados de la sabiduría humana, tal vez a los ojos de las personas son como dicen, grandilocuentes. Pero comparado con el mensaje, sí, sencillo, pero a la vez profundo y directo, pero que contienen a un gran personaje que es Jesús, entonces no hay comparación. Entonces cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de eso, y cuando empezamos a leer los mensajes bonitos que algunas personas ponen, no podemos sino sentir tristeza y pena por aquellas personas que tienen que recurrir a esas cosas para sentirse bien, cuando nosotros lo tenemos absolutamente todo en Cristo Jesús. En el versículo 30 del capítulo 1, aquí donde estamos, escribe Pablo: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y déjeme decirle que esto es todo lo que necesita un ser humano: justificación, santificación y redención. Esa es la historia del principio a fin de un redimido por la sangre de Jesucristo. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, que la sabiduría, en la sabiduría de Dios, Él nos ha regalado justificación. ¿Y qué significa la justificación? La justificación es el perdón de nuestros pecados, la puesta a cuentas con Dios, el reconocimiento de que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, y que si no nos ponemos nosotros a cuentas con Dios en el trayecto que nosotros pasamos en este mundo, no vamos a poder nosotros entrar en la presencia de Dios. Por medio de la justificación nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la puerta de la entrada para una relación plena. Es nuestra nueva posición, nuestra nueva postura delante de Dios. Y perdónenme que haga referencia una vez más a este canto, que nuestra posición en otro tiempo es que éramos enemigos de Dios, acérrimos enemigos de Dios. No estábamos simplemente con una leve enemistad, sino que estábamos completamente dándole la espalda al Señor por causa de nuestras rebeliones, de nuestros pecados. Entonces cuando nosotros venimos delante de Dios y nos ponemos a cuentas y reconocemos que somos pecadores, el Señor nos declara justos delante de Dios. Pero no conforme con esto, tenemos también la santificación. ¿Y qué significa la santificación? Que cuando el Señor perdona nuestros pecados, somos nosotros limpios. Pero como nosotros tendemos a ensuciarnos, otra vez, el Señor comienza en nosotros un proceso que la Biblia llama santificación. Un proceso donde nosotros comenzamos a transformar. El Señor comienza a transformar nuestra vida desde lo más profundo de nuestro corazón. Una limpieza profunda que todos nosotros necesitamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Una limpieza que no puede lograr absolutamente nada de lo que hay en este mundo, sino únicamente la misericordia y la gracia de Dios. De tal manera que cuando nosotros vamos avanzando en esta vida, en este mundo,
al correr de los meses y de los años, nosotros nos damos cuenta que nuestro corazón está más limpio que cuando nosotros conocimos al Señor Jesucristo. Y redención. Esto significa que el Señor nos ha dado una libertad completa, de la cual todos nosotros vamos a disfrutar de una manera plena cuando estemos en la presencia de Dios. Corazón, alma, espíritu, mente y cuerpo completamente renovado en la presencia de Dios. 3 palabras que tal vez no signifiquen mucho para nosotros, pero que cuando nosotros las entendemos, las comprendemos y las experimentamos, nos damos cuenta que es todo lo que un ser humano necesita en este mundo para vivir de una manera plena. Y si podemos utilizar esta palabra, feliz en este mundo. Perdón, el apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, versículo 8. Él dice estas palabras refiriéndose a Jesús: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué significa la palabra inefable? Esta palabra significa que es algo que no hay palabras para poderlo describir. Quiere decir que por más alegría, que por más contentamiento que nos pueda traer las palabras de un hombre, con palabras sabias o palabras rebuscadas y que puedan producir un gozo, una alegría, no se pueden comparar con el gozo indescriptible que Dios nos da a cada uno de nosotros cuando nosotros le conocemos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de que somos creyentes, a pesar de que somos cristianos, cuántos de nosotros nos llegamos a sentir en ocasiones deprimidos o tristes? ¿O sentimos todavía que no estamos muy completos como creyentes, como cristianos? Pues la respuesta no podemos ir por ella muy lejos. Es simplemente que no estamos buscando completamente lo que Dios nos ha dado ya en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos involucremos cada vez más en la búsqueda intensa de Jesús, nos vamos a encontrar más plenos, más felices, más gozosos, más contentos. ¿Cómo podemos explicarnos nosotros a personas con padecimientos terribles, tremendos en este mundo, mas sin embargo con un gozo inexplicable, inefable en sus vidas? Porque se han dedicado a buscar de lleno y por completo a Jesús, su Señor y su Salvador. Que no nos quepa la menor duda, hermanos, si no nos sentimos plenos, si no nos sentimos satisfechos, la respuesta es que no estamos buscando a Jesús con todo nuestro corazón. ¿Estás orando diariamente? ¿Estás leyendo la Escritura diariamente? ¿Estás teniendo tu tiempo de devocional con Dios? Cuando el apóstol Pablo y todos los predicadores desde el inicio de la era cristiana nos han presentado la fuente de la satisfacción y de la paz y del contentamiento, no del escapar de los problemas, no de que nosotros estemos bien, que no nos falte nada en este mundo, no, sino que en medio de todas esas circunstancias y de todas esas situaciones nosotros podemos tener paz en Dios, paz en Cristo Jesús. Pero también hay un mensaje, hay una persona y hay un mensaje principal que el apóstol Pablo lo presenta aquí. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque podemos hablar de Jesús, ¿verdad? Y lo podemos incluir en nuestros pensamientos bonitos para que suenen mejor. Podemos decir que Cristo te ama y tiene cosas muy hermosas para ti. Podemos decir que Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Pero no dejan de ser pensamientos bonitos que tal vez impresionan a las personas, pero que no dan en el blanco del corazón, de la necesidad verdadera del corazón de las personas. Porque cuando el apóstol Pablo habla de Jesús y a este crucificado, está refiriéndose directamente al corazón del Evangelio. Si Jesús es el personaje central del Evangelio,
el mensaje central es el mensaje de la cruz. Obviamente el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 19, cuando se despidió precisamente de la iglesia de Éfeso, él les dice que él se había dedicado a enseñarles todo el consejo de Dios, y todo el consejo de Dios habla de muchas cosas que nosotros tenemos que aprender como cristianos. Pero el apóstol Pablo está recordando cuando yo vine aquí, a esta ciudad, a presentarles a Jesús como Señor y Salvador. Dice, yo no me propuse enseñarles otra cosa, sino a Jesús y a este crucificado, a lo que Cristo Jesús vino a hacer en este mundo. ¿Y qué dice el Señor? Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Vino a dar su vida por nosotros en una cruz. La vida cristiana comienza para todos nosotros al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros miremos una cruz, que ese sea el recordatorio para nosotros de cuál era nuestro destino final, que es un recordatorio para nosotros de quiénes verdaderamente somos nosotros. Porque la cruz nos habla de un lugar donde las personas iban a pagar por sus delitos, donde los peores delincuentes, asesinos, ladrones, que infringían la ley, paraban en esa cruz para pagar por sus delitos, y que con justicia tenían ellos que pagar. Entonces la cruz nos recuerda a cada uno de nosotros que somos pecadores y que hay un precio, que hay una sentencia que nosotros debemos de cumplir, y que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, sin lugar a dudas, así es. Dentro de los círculos filosóficos y de sabiduría, estas palabras, como el mismo apóstol Pablo escribió, son locura, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque cada cristiano, cada creyente que ha pensado su peregrinar en este mundo a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, podemos dar testimonio de ello. Que esta palabra sí es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? Que éramos pecadores y que no podíamos hacer nada para corregir esa situación, que queríamos y no podíamos. Entonces fue necesaria la muerte de Jesús en la cruz para que Él pagara por nuestros pecados. Esto es lo que el apóstol Pablo habla cuando dice, y a este crucificado. No vino nada más a traernos una doctrina, no vino a ver cómo estaban las cosas en este mundo. En el Antiguo Testamento todas las profecías apuntaban a eso, a que el Hijo de Dios, el Mesías, iba a venir a este mundo a padecer, y mucho por nuestros pecados. Este mensaje era un mensaje extraño, no solamente para los sabios filósofos griegos, que lo rechazaban completamente, sino también para los judíos, que se jactaban de conocer a Dios, porque ellos conocían las profecías, pero ponían énfasis en aquellas profecías que apuntaban al Mesías, en lo que nosotros conocemos como la segunda venida de Jesucristo, gloriosa en poder, en majestad, pero pasaban por alto las profecías como Isaías capítulo 53, donde nos habla del siervo sufriente, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que nosotros escondimos de él el rostro, no quisimos nada con él. Sin embargo, Él hizo eso para pagar por nuestros pecados, por nuestras culpas. No podemos proceder nosotros a más si no alcanzamos a comprender el mensaje de la cruz. No podemos nosotros avanzar mucho en la sabiduría de Dios, que es amplia y profunda, si nosotros no alcanzamos a comprender estas grandes verdades. Entonces el apóstol Pablo regresó tiempo después por medio de la carta, escribió años después esta carta a la iglesia de los Corintios que él había plantado,
y les recuerda el mensaje que les predicó. Y él mira que es necesario insistir en ese mensaje principal en el corazón del Evangelio, que es Jesucristo crucificado. Porque este mensaje tiene un significado para nosotros, hermanos. Eso deberíamos de entenderlo cada uno de nosotros. Que ninguno de nosotros está exento de eso. Le rechacemos o le recibamos, este mensaje está directamente relacionado con nosotros. Podemos mirar un nombre, hablando en términos figurados, en la cruz, y ese nombre es el nombre de cada uno de nosotros, que merecíamos estar ahí. Mas sin embargo Jesús tomó nuestro lugar. Dice el apóstol Pablo, es necesario que yo haga a un lado todas estas cosas, todo este montón de palabras que han cubierto la gran verdad del Evangelio, para que ustedes la recuerden, le retumben en sus oídos y se acuerden de que ni yo como predicador, ni ustedes como receptores de la palabra somos los principales de este mensaje. El principal es Jesús, a quien yo vengo a predicar, y a clavado en una cruz. Hay algunos grupos que se preguntan por qué nosotros recordamos tanto la cruz, que parece que nosotros idolatramos la cruz, siendo que ahí ocurrió algo horrible, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la cual ni siquiera deberíamos de recordar, pero eso es simplemente porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Por eso algunos autores, poetas, autores de himnos hermosos, hablan de la hermosura de la cruz. Por eso, más allá de la cruz, nosotros miramos lo que ocasionó la cruz en nuestras vidas. Una vida de redención, de justificación, de santificación, de libertad, de comunión con Dios plena. Una vida plena en donde nosotros podemos vivir abiertamente en una relación con el Señor Jesucristo. El capítulo 1, versos 23 y 24. Escribe el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Era un mensaje extraño hermanos. Un mensaje difícil de digerir. Es más, en esta mañana, al estar hablando y hacer continuamente referencias a Jesús y a la cruz, tal vez usted diga, esto ya lo he escuchado muchas veces. Lo he oído muchas veces, en los cantos cantamos una y otra vez y escuchamos lo mismo. Pero la pregunta es, si ese mensaje se ha anidado en nuestro corazón y ha causado efectos en nuestro corazón. Era un mensaje extraño no solamente para los griegos, sino para los judíos. Dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque no era lo que ellos esperaban. No era lo que ellos estaban esperando, lo que ellos se habían imaginado, lo que ellos creían. Entonces lo rechazaban, piedra de tropiezo, de escándalo para ellos. Y para los gentiles, o los griegos, locura. Más, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aún para los judíos, que se les hacía difícil mirar el verdadero mensaje de la cruz, aún para los griegos, que no podían comprender, cuando llega el Señor con su Espíritu Santo y graba estas palabras en sus corazones, puedan verla en todo su esplendor y cambia sus vidas de una manera poderosa. Por eso es necesario que nosotros escuchemos continuamente este sencillo mensaje, hermanos, y que miremos que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario tiene directamente una relación con cada uno de nosotros. Los que se dedican a la oratoria y a tratar de influenciar a otros, esta es otra cosa que el gran mal de nuestro siglo, y que nos envolvemos aún como cristianos en ellos.
los mentados influencers, ¿verdad? O los coaches de vida, ¿no? Yo espero que ninguno de ustedes sea seguidor oficial de alguno de ellos. Y la palabra lo dice todo, que influencian tu vida, ¿verdad? Lo contrario a estas personas que pretenden presentarse con una apariencia que proyecte éxito, que proyecte poder personal, que proyecte una seguridad en sí mismo, ¿verdad? Aunque falsa, hermano. La persona más que tú mires, más plantada, más pintada, y que aparentemente diga, oye, qué persona qué tremendo temple, qué tremenda seguridad en sí mismo. Si tú miraras su corazón, vas a mirar un corazón empequeñecido, un corazón débil dentro de él, mas sin embargo sin el valor para reconocerlo. Pero aquí tenemos a un hombre, hermanos, que no era un influencer, que era un predicador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un mensaje despreciado, un mensaje que nadie quería recibir. Y tenemos a un hombre que no le importaba presentarse tal y como él era. Dice en el versículo 3, y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Oyes, hermano, no digas eso delante de la gente. ¿Cómo vas a decir que vienes con temor y mucho temblor y con debilidad? Traes una palabra, eres una persona de influencia. Sí, tal vez pudiéramos escuchar al apóstol Pablo, pero no soy un hipócrita. El valor de presentarse tal y como era. Fíjese, cuando Pablo llegó a Corintios, venía de un fracaso en Hechos 17, predicando el Evangelio, y él intentó predicar el Evangelio, tuvo un debate ahí con unos filósofos, dice ahí el pasaje, estoicos y epicúreos, al tú por tú, o sea, estaba a la par el apóstol Pablo, pero esa palabra de sabiduría no le sirvió de mucho. Llegó en una condición un poco decaída a Corintios a predicar el Evangelio, y luego cuando llegó a las sinagogas, los judíos en la sinagoga dice que blasfemaban en contra de él y en contra del Evangelio. Si vamos a Hechos 18, el verso 6 dice, pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Es decir, rechazaron su mensaje, no lo recibieron, no lo aceptaron. Entonces llegó a Corintios, el apóstol Pablo está recordando aquí, con debilidad, con mucho temor y con mucho temblor. Pero en el versículo 9 aquí podemos mirar, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Quiere decir que el apóstol Pablo no llegó en óptimas condiciones a este lugar, y lo está reconociendo aquí. Llegué con debilidad y con mucho temor y mucho temblor. Pero ¿cómo nosotros vamos a recibir la ayuda de Dios, el auxilio de Dios, si nosotros no reconocemos nuestra debilidad? No queremos reconocer nuestra debilidad, no queremos reconocer nuestros pecados, no queremos reconocer cuando estamos mal. ¿Cómo estás? Estoy bien, todo está bien. Pero sabemos nosotros que no todo está bien. Y tenemos aquí este ejemplo de un hombre completo, hermanos, de pies a cabeza. Este es un hombre verdaderamente, un hombre completo, sin falsedades, sin falsas apariencias, con temor, con debilidad. Pues eso es lo que somos, hermanos, todos nosotros, en un área o en otra. No somos perfectos, no somos todopoderosos, tenemos debilidades que no confesamos, que no aprendemos a hablarlas, a confesarlas. No vamos a ir por medio mundo diciéndole a toda la gente nuestras debilidades, pero sí vamos a llegar delante de Dios y confesar nuestras debilidades. Vamos a llegar delante de un grupo de personas que nos puedan ayudar, ministrándonos la palabra de Dios y decirle, hermano, estoy débil. Esa es una virtud, no es una debilidad, es una virtud, el saber reconocer nuestras necesidades y nuestras debilidades. Y es el ejemplo grandioso que nos da el apóstol Pablo, y cómo en medio de esa debilidad el Señor mismo se le apareció y le dice, Pablo, no temas.
no temas, yo estoy contigo, habla y no calles. ¿Qué es lo que logran? ¿Qué es lo que logra la sabiduría y las palabras persuasivas, humanamente hablando? ¿Qué es lo que logran en nuestras vidas? Logran elevarnos un poquito en el estado de ánimo, pero no pasan de ahí. Pero el poder de Dios, hermanos, ¿qué es lo que ocasiona el poder de Dios en la vida de las personas? Pero cuando hablamos del poder de Dios, hermanos, hablamos de un poder que obra en los seres humanos y que transforma las vidas de tal manera, que hay un cambio radical, completo y total en la persona. Entonces dice el apóstol Pablo, yo no vine con palabras rebuscadas, palabras bonitas que les van a hacer sentir bien, palabras que los van a levantar por un momento, pero al salir a la realidad dura de la vida, se van a dar un encontronazo con la pared dura de la realidad. Sino viene con el poder, demostración de poder y del Espíritu. Y en el versículo 6 del capítulo 6 de 1 Corintios, del 9 al 11, escribe el apóstol Pablo a estos mismos hombres y mujeres que les está escribiendo, le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y abre un abanico de cuestiones pecaminosas que tal vez una persona no las pueda tener todas al mismo tiempo, en la mayor perversidad, tal vez algunos las tengan todas, pero sí podemos tener alguna que otra de estas cosas. Y dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que las personas que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios? Pero en el verso 11 les dice a las mismas personas de las que está hablando, le dice, y esto eran algunos de ustedes. Estas cosas, esto era el estilo de vida de algunos de ustedes, dice. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el poder de Dios. Esa era la demostración del apóstol Pablo con aquel mensaje que él predicaba. Vidas transformadas de una manera poderosa, profunda y tremenda. Había una persona que decía, que yo conocí, decía, yo no me quiero morir sin mirar un muerto que se levante, un muerto que resucite. Los judíos, dice la palabra, buscaban señales portentosas para poder creer en el Mesías. Pero estas señales maravillosas que tal vez no se miran muy llamativas a simplemente, pero que en lo más profundo de nuestros corazones nosotros podemos experimentar que el poder de Dios nos ha transformado de una manera poderosa. Esta es la sencillez del mensaje del Evangelio, pero poderoso en gran manera. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En dónde está fundada nuestra fe, hermanos? Mensajes que tú escuchas y que tal vez sientes que están agradables o bonitos, la sabiduría de los hombres que perece, o la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos compartiendo a las personas? Es más, ¿cuál es el mensaje que nosotros estamos abrazando y que estamos recibiendo? Les repito, no podemos nosotros avanzar mucho si no hacemos el mensaje de Jesús y a este crucificado, si no lo abrazamos y lo atesoramos como un gran tesoro en nuestras vidas. Si nosotros no llegamos a la conclusión que la muerte de Jesús, aunque la palabra de Dios menciona la palabra nosotros, pero que nosotros aprendamos a decir por mí, que Jesús murió por mí, que no nos quepa la menor duda, que nosotros no somos el centro del universo, la estrella de la película,
que es Dios y su Hijo Jesucristo. Y que nosotros tenemos el gran privilegio de haber sido creados para satisfacer a nuestro Dios. Y que cuando nosotros encontramos ese propósito y nos paramos en el centro de Él y nos dedicamos a vivir para la gloria de Dios, entonces nosotros también encontramos satisfacción en nuestras vidas. Podemos decir que podemos vivir una vida plena en Cristo Jesús, como podemos mirar a este hombre, el apóstol Pablo, que no llevó una vida nada fácil en este mundo, mas sin embargo podía gloriarse en Cristo Jesús. Lejos esté de mí, decía el apóstol Pablo, el gloriarme. Lejos esté de mí el envanecerme, lejos esté de mí enorgullecerme, si no es en otra cosa que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra gloria, porque ahí nosotros fuimos levantados y nos fue dada nueva vida.